Durante los años 80 hubo un evento extraordinario que con lo único que lo puedo comparar posiblemente en la Biblia es con el día de Pentecostés, cuando se celebraba Pentecostés y cae el Espíritu Santo en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. En aquella noche calurosa en Puerto Rico, en una zona alta cafetalera, en una pequeña iglesia, cuando estábamos en la iglesia grande, yo fui invitado para llegar a ese lugar porque era de la única persona que podía tocar un poquito de la guitarra para que pudieran cantar coritos. El grupo de jóvenes de la iglesia grande solamente aceptaba jóvenes de mayores de 14 años en adelante. Yo apenas 13, 12 años y medio fui, no porque tenía la edad, sino porque tenía la guitarra. Y estaba aprendiendo, estaba en mis comienzos en la música. Y cuando llego a ese lugar, esa gente comienza a cantar y como yo nunca practicaba, no sabía, ellos arrancaban a cantar y yo empezaba buscando la nota, a ver en qué tono estaban cantando. Casi siempre cuando alcanzaba la nota ya estaban terminando el corito, ¿no? Y apenas le tocaba al final por lo menos. Bueno, pues por lo menos aprendí a tocar el final de los coritos, aunque no aprendí a tocarlos casi todos, pero con el tiempo ya estaba más diestro. Y en aquella iglesia se acostumbraba a cantar uno que otro himno corito católico y luego empezaban a leer la Biblia y comenzaban a discutir temas y hacían sus oraciones rutinarias del rosario y cosas así. Excepto una noche. Una noche ellos deciden orar distintos. Una noche ellos deciden decir, Señor, queremos que llenes nuestras vidas. Simplemente pidieron al Señor que los llenara, porque encontraron una parte de la Biblia que decía que el que pedía el Espíritu Santo, Dios se lo daba. Y comenzaron a pedirle al Señor que los llenara del Espíritu Santo y resulta que esa noche, mientras están adorando y están orando, estas personas se volvieron locas y empezaron a hablar en lenguas. Y todos estos jóvenes comienzan a hablar en lenguas y comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y esa noche yo no hablé lenguas. Yo simplemente estaba perplejo de lo que estaba sucediendo. Apenas quizás, como le dije, jovencito, ni siquiera alcanzaba la edad necesaria para estar allí, pero por gracia de Dios estaba en aquel lugar. Y estando en aquel lugar, cuando comienza este ruido y comienzan estos jóvenes a ser llenos del Espíritu Santo, yo comienzo a ver cosas que yo no entendía. Mientras ellos hablaban lenguas, yo comenzaba a ver los sentimientos, empezaba a sentir dolor por una joven, empezaba a sentir gozo por un joven, empezaba a sentir vergüenza por otra persona. Y yo comencé a tener sentimientos. Cada vez que yo miraba a una persona, a mí me llegaba un sentimiento distinto. Y comencé a confundirme. ¿Y ahora qué hago yo? Cuando miro a aquel me da vergüenza. Cuando miro a este me dan ganas de llorar. Cuando miro a este me dan ganas de reír. Entonces empecé a cerrar los ojos. No quería acercarme a nadie, mirar a nadie. No sabía qué hacer porque no encontraba cómo entender lo que estaba sucediendo. Pero la caída del Espíritu Santo cayó en aquel lugar. Y cuando llega el Espíritu Santo, yo comencé a reaccionar en cosas que salían innatas en mí. Y desde temprana edad yo comencé a huir del llamado profético. Yo comencé a aterrorizarme de lo que era recibir alguna revelación, sentir algún sentimiento. Yo no sabía qué hacer. Mi primera experiencia fue tan impactante que lo que me causó fue terror. Por otra parte, yo quería estar en aquel lugar. No era que yo estaba obligado, no era que yo estaba sometido a algún tipo de castigo. Por el contrario, yo fui a aquel lugar sinceramente a buscar a Dios. Yo no fui a aquel lugar a entretenerme. Dentro de mí había un deseo sincero de conseguir a Dios. Y yo sabía que me habían enseñado que si había que buscar a Dios, el único lugar verdadero, había que ir a ese lugar. No había ningún otro lugar. Entonces, pues yo sentía que estaba en el lugar correcto, pero rodeado de gente que tenía el mismo sentimiento que tenía yo. Querían lo mismo que yo quería. Querían ser llenos del Espíritu Santo, pero la manifestación fue distinta. Algo interesante que encontré en este grupo de jóvenes fue que luego de la visitación del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. Entonces ya ellos no querían hacer lo que hacían antes. Ya no querían ir a los lugares que iban antes. Deseaban, añoraban el día de la reunión, igual yo. Yo añoraba que llegara ese miércoles en la noche porque
Era algo extraordinario. Entonces ya decidieron, porque nos regañaron. Entonces aquí no se puede hacer eso. Aquí no se debe hacer eso. Aquí no se habla lenguas. Aquí no se hace eso. Entonces comenzamos a reunirnos en casas de diferentes jóvenes. Un día en la de aquel hermano, un día en la del otro. Y comenzamos a reunirnos. Y cada vez que nos reuníamos éramos visitados por el Espíritu Santo. Y cada momento impactaba nuestras vidas y nos llegaba a un sitio más. Comencé a ver jóvenes que su primera visitación fue hablar en lengua, pero la segunda fue un llanto inquebrantable en el cual Dios sanó su corazón. Aquella joven que llegó de visita, Dios le habló por palabra profética y usó a otra joven para decirle cómo sanar sus sentimientos. Y comenzó Dios a ministrarle con los dones del Espíritu a uno a los otros. Y comencé a ver vidas cambiadas y vidas transformadas. Comencé a ver algo extraordinario. Algo que no venía de una dogma, algo que no venía de un librito que se leyó, sino que alguien encontró la Biblia, la palabra de Dios, que es vida, que es abundante, leyó lo que quería Dios para nosotros y lo pidió. Y cuando se pidió, Dios respondió y dio lo que Él había prometido. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es bien difícil para muchas personas. De hecho, es intimidante para gran parte de la iglesia el hablar del Espíritu Santo. En ciertos ámbitos religiosos, y cuando digo religiosos estoy hablando de cristianos, ciertos ámbitos cristianos en el área de Europa, los jóvenes adultos, estamos hablando de jóvenes que ya tienen por lo menos niños de primero o segundo año de escolar, y jóvenes que no se han casado, que ya son mayores de unos 20 a 30 años, en esa población se cree que el 70% de ellos piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza, like the Star Wars, may the force be with you. O sea, ellos no piensan, cuando se les habla del Espíritu Santo, no piensan que es una persona, que es alguien con el cual puedes tener una relación, con alguien con el cual puedes hablar, con el cual te puedes comunicar, alguien al cual se puede ofender, alguien al que le puede doler algo, que tiene sentimientos. No lo ven como una persona, ven al Espíritu Santo como una fuerza. Creo que el 75% de jóvenes en los Estados Unidos piensan que la Biblia tiene cosas que son verdad, pero que no toda la Biblia es verdad. Cuando tú ves las estadísticas son deprimentes. Es deprimente ver las estadísticas, pero lo que no es deprimente es ver cuando hay gente que verdaderamente busca la verdad, encontrarla. Y cuando la encuentra son llenos de Dios. Y cuando son llenos de Dios, sus vidas son transformadas. He escuchado iglesias que utilizan estas estadísticas para decir y expresar cuán difícil está la situación. Yo quiero mencionar estas estadísticas porque las he mencionado antes en este púlpito, pero hoy quiero decirte que no importa cuán difícil sean las estadísticas de los Estados Unidos o de tu país o en qué cuadro estadístico tú caigas, no importa, cuando alguien desea a Dios, Dios hace acto de presencia. Cuando alguien quiere la verdad, Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando alguien verdaderamente y legítimamente quiere lo de Dios, encuentra lo de Dios. Él dice, tocad la puerta y yo abriré. Al que llama, yo le voy a contestar. Al que me busca, me va a encontrar. Me voy a dejar encontrar. Independientemente de cuán difícil sean las circunstancias en estos próximos años, Dios nos promete una cosecha extraordinaria. Y una cosecha no proviene de una iglesia que tiene tanto poder. Una cosecha no proviene de una iglesia que sabe orar correctamente. Una cosecha no proviene de gente que sabe tanta Biblia que cuando la hablan, la verdad toca y expande y hace cosas místicas o cosas así. Cuando hay hambre en el pueblo, Dios trae alimento. Cuando hay hambre en los corazones, Dios no deja corazones hambrientos. Cuando hubo hambre en mí, en ese lugar, yo conocí a Dios. Aún a pesar de la religiosidad, aún a pesar de las disturbias, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de mi propia concupiscencia y de mi propio pecado, de mi propia vida que no era digna de recibir tal visitación, porque simplemente mi deseo era encontrar a Dios. Él hizo presencia en mí. Posiblemente cuando se habla del Espíritu Santo causan tantas dificultades para tantos hermanos porque conjugamos la palabra Espíritu Santo con santidad.
El nombre lo dice, no es cualquier espíritu, no es cualquier persona, no es cualquier cosa, es un Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, viene del trono, viene de lo más alto, viene del Altísimo. Y cuando yo hablo del Espíritu Santo, implica santidad, implica poder, implica que yo no lo merezco. Y por consiguiente la iglesia se aterroriza. De hecho, muchos predicadores utilizan el mensaje del Espíritu Santo para aterrorizar más. Y hablan de que nosotros tenemos doctrina sana, nosotros hablamos de santidad, nosotros sabemos la verdadera santidad, identifican su santidad, la hablan, la explican basado en vestimentas, basado en actitudes, basado en aquello, basado en lo otro. Yo quiero decirte algo que he repetido en este púlpito y que lo seguiré repitiendo. Romanos 16, 19. Be excellent at what is good. Be innocent of evil. Ocúpate en lo que es bueno y serás inocente de lo que es malo. Es posiblemente la explicación más sencilla sobre el acto de santidad de un cristiano. No es que yo sea santo y que tenga una aureola, que mi cabeza brille, que mi rostro brilla cuando yo salgo del púlpito y soy intocable, que necesito alguien que me cargue la Biblia o alguien que me proteja para que los hermanos no me toquen, no vaya a ser que la unción vaya a fluir a alguien que no se la merece, porque yo tengo que ser el que imponga manos y desate unciones. No es ese tipo de persona, no es ese tipo de unción, no es ese tipo de santidad. Es una santidad que proviene de un hombre, una mujer, de una persona que dice, yo voy a tratar hoy en cada minuto por lo menos hacer algo bueno, hacer algo que no ofenda a Dios. Al final del día has vivido un día de santidad, no tuviste tiempo de pecar, no tuviste tiempo de hacer algo malo, no tuviste tiempo. Estuviste ocupado. La ociosidad espiritual es posiblemente el problema mayor de la iglesia moderna. El estar ocupados en las cosas de Dios te guarda de lo malo, te guarda de tu propia mente, te guarda de tu propia actitud, te guarda de tu propio pensamiento, te guarda del enemigo, te guarda. Ocúpate de lo de Dios. Lo que es difícil cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se conjuga con la palabra santidad para el cristiano, no es tan difícil, porque tiene que provenir de un corazón que desea. Por consiguiente, en los últimos años ha cambiado mi oración, ha cambiado mi declaración, ha cambiado como oro. Ya yo no le pido al mundo por el mundo, ya no pido por el pecador como yo pedía antes. En realidad, si hay algo que pedir sobre mi familia, si hay algo que pedir sobre aquel que no conoce a Cristo, es Señor, el hambre que tuve yo, aquel día que yo tuve hambre y deseo de la verdad, que lo tenga Él también. Que lo tenga esa persona también. En realidad, Señor, si una persona desea la verdad, la va a encontrar. Por eso no me preocupa el que anda en religiones falsas. ¿Por qué? Porque el día que desee la verdad, Dios no lo va a dejar que se pudra en ese lugar. Lo va a sacar de ese lugar. Entonces, muchos cristianos han dedicado la guerra contra otras religiones. Otros han dedicado la guerra contra el pecado y ven lo que las personas hacen como pecado. Tenemos que aprender a amar al pecador. Y no es aplaudiendo lo que hacen, es sufriendo por lo que no tienen. ¿Cómo yo sufro por lo que no tiene el pecador? El pecador no es que no tenga más o menos que yo, es que esté en una mentalidad tan inalcanzable. La Biblia dice que nadie tendrá excusa. ¿Qué puedo hacer por el pecador? Si no me escuchó, si me odia porque soy cristiano, si le predico la Biblia y me cierran la puerta en la cara, si le canto un himno que le toca el corazón cuando vienen a la iglesia y aún así salen y se van y no quieren recibir a Cristo. Yo no puedo hacer nada, pero sí puedo en cuanto a cambiar su corazón, pero sí puedo hacer algo en cuanto a cambiar mi actitud hacia esa persona. Yo lo puedo amar de otra manera. Lo suficiente, amarlo lo suficiente como para dedicar tiempo delante de Dios, pidiendo para que el hambre de la verdad nunca se aparte de esa persona. Es lo que desata el redarguir del Espíritu Santo.
Si algo intencionaba hablar sobre el mensaje de la profético sobre las murallas, no son el problema. El caso de Romanos 1, donde habla de la homosexualidad, la gente que entra en una mente reprobada, habla de todo tipo de inmoralidad sexual, la inmoralidad social. Habla de cuántos caen en eso, habla de aquellos que son cómplices y habla de todo este problema y lo explica de una manera cuando se cierra la verdad, cuando se prohíbe hablar de la verdad, dice Romanos 1, entonces es que se habla de mentes reprobadas. Mi oración entra en dos niveles. Primero, que haya hambre de Dios, que haya hambre de la verdad, que si no existe, que Dios la ponga ahí. Y segundo, que Dios le siga dando el redarguir a cada persona. Espíritu Santo no se aparte tan lejos que caiga en una mente reprobada. Porque una mente reprobada ya no alcanza ser convicta por el Espíritu Santo. Desaparece la convicción del Espíritu. Y sin convicción del Espíritu no hay salida. Créame, no hay salida. Tú no puedes agarrar a nadie por el pelo o por el cuello y obligarlo y tirarlo aquí, que se tire y que confiese el nombre de Cristo. Y si lo hace, no lo hará de corazón. Si lo hace para salir del problema, para salir de ti, para salir de tu carga, para salir de que no lo molestes. ¿Cuántos no se han convertido para quitarse de arriba a esa persona que le predica tanto y que le da tanta Biblia? ¿Cuántos no se han convertido simplemente para que me veas en la iglesia ya, pero su corazón está lejos de Dios? Su vida, su alma nunca lo quiso. ¿Cuántas iglesias no están así? ¿Cuántas personas no cantan coritos y levantan manos? Simplemente porque les gusta el ambiente, pero su corazón está lejos de Dios. Cambiemos nuestra oración, cambiemos nuestra declaración. Es hora de pedir que el Espíritu Santo siga redarguyendo. No importa cuán pecaminosa sea la vida de mi hermano, de mi hermana, y que nunca se haya desaparecido el deseo de la verdad en el corazón de las personas. Esa combinación perfecta, esa fue la combinación que te trajo a ti a los pies de Cristo. Esa fue la combinación, esa fue la convicción que te dijo a ti: eres pecador, no mereces la salvación, pero aún así Cristo murió por ti. Y tú dijiste: yo los quiero, yo lo acepto, yo lo recibo. Y cuando entraste y fuiste visitado por el Espíritu Santo, ya no eres igual, ya no piensas igual, ya no quieres ser el mismo esposo, ya no quieres ser el mismo hermano, ya no quieres ser la misma persona. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sale tal deseo? ¿De dónde sale tal cambio? Si no es de una fuerza que no viene del hombre, viene de Dios. Viene del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando haces algo malo te da vergüenza? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué cuando oras te sientes indigno de orar? Porque sabes que estuviste apartado de Dios. ¿Por qué cada vez que te alejas de las cosas de Dios empiezas a sentirte: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal? ¿No será el Espíritu Santo diciéndote: estás mal, estás mal, no estás mal? ¿No será el Espíritu de Dios diciéndote: yo sé que me amas, pero no lo suficiente como para vivir conmigo? Por eso quieres lo del mundo y tienes un poquito de lo de Dios. Y tienes una mezclita ahí de lo bueno y de lo malo. Y te sientes mal cada vez que lo sabes, cada vez que lo piensas, cada vez que tratas de orar te sientes indigno, cada vez que buscas la palabra te da miedo abrir la palabra, poner el dedo y que salga una palabra de juicio, de muerte. Te da temor de aquellos que les gusta buscar: háblame Dios, no escucho tu voz, y abre la Biblia y ponen el dedo y encuentran ahí una palabra tan difícil. Y dice: Señor, ¿es el dedo incorrecto o la página incorrecta? No. Sí, créamelo, hermano. Yo he visto gente tomar la Biblia al revés, porque dice: cada vez que la abro al derecho me salen unas palabras tan difíciles. La abren al revés a ver si le cae algo mejor. El asunto es que cuando se habla del Espíritu Santo, algunos entran en terror. Y hoy quiero decirte algo: que la clave perfecta para verdaderamente desatar el efecto del Espíritu Santo en tu vida, para que esa persona quiera hablarte, para que esa persona quiera buscar de ti, para que esa persona no se aparte de ti, es el deseo de la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Desearlo. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Ok? Y cuando tienes ese deseo, el Espíritu Santo te da la verdad. Segundo, entonces tienes que pedirlo, tienes que añorarlo.
Yo quiero el Espíritu Santo, aunque no me guste. Sé que va a haber cosas que no me van a gustar, pero yo lo deseo. Yo quiero ser cambiado. Yo no tengo la fuerza. Yo admito que no tengo la fuerza. No soy suficiente, pero lo deseo. Y cuando yo tengo el deseo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida. ¿Que vas a caer? Absolutamente. Prepárate, que vas a caer. ¿Que puedes caer peor que antes? Absolutamente. Puede pasar. Quien te habla no es una persona que no cae. Cada persona que se ha parado a predicar aquí, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos. Mira, el apóstol que usted vea que tiene esa unción superpoderosa, que la gente no deja que lo toque ni nada, igual de pecador que tú y que yo, igual de indigno, igual de inmerecido. Todo tiene que nacer de un corazón dispuesto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces hablamos de cómo puedo escucharlo. Porque si el Espíritu Santo es quien me dirige, entonces ¿cómo yo lo escucho? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Y ese es el tema de hoy, escuchando la voz del Espíritu Santo. Vamos a contestar una serie de preguntas y le voy a dar una base bíblica. Hoy vamos a ir un poco, un poco más enseñanza que otra cosa. Pero quería traer esta historia que transformó mi vida y transformó un grupo de jóvenes, que en medio de caídas y levantadas, ese grupo de jóvenes creció poderoso. Nació mi ministerio, nació el ministerio de Abelino, de mi hermana. Nació el pastor Sammy Montes, que lo tuvimos aquí hace poco. Nació el pastor Ernesto, su esposa Damaris Mima. Fuimos de ese grupo de jóvenes. Estoy hablando de un grupo de jóvenes que hasta el día de hoy nos conocemos y todos, ese grupo que comenzó, fueron llenos del Espíritu Santo y hoy tienen algún ministerio pastoral o alguna función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque cuando miro atrás y veo qué había en este grupo de jóvenes que no encuentro en ciertas personas hoy, y la contestación es una sola: hambre de Dios. Cuando hay hambre de Dios, Dios da comida, da palabra, nos llena del Espíritu Santo. La primera pregunta: ¿quién será que pueda escuchar al Espíritu Santo? Cuando yo hago la pregunta, ¿quién puede escuchar al Espíritu Santo? La primera contestación que llega a tu mente, pues es el pastor. Yo no. Ahora quiero hacértela a ti personalmente. Escúchame. ¿Será que tú puedes escuchar al Espíritu Santo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 4 dice que los que hemos nacido del agua y del Espíritu, los que somos hijos de Dios, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Y la contestación que da 1 de Juan es: porque nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo yo sé que yo estoy en Cristo? ¿Cómo yo sé que yo estoy en Él? ¿Cómo yo sé que Él está en mí? Por el Espíritu Santo. ¿De dónde yo encuentro la contestación? ¿De dónde yo sé que tengo el Espíritu Santo? Entonces, no puedo salir de la primera pregunta sin verdaderamente traerte esta situación. ¿Dónde está tu relación con Dios? Porque prefiero ni terminar esta enseñanza y dedicar tiempo a este punto, porque es la pregunta más importante. ¿Quién puede escuchar al Espíritu Santo? Y cuando tú haces la pregunta y te la comparas a ti mismo, ¿será que yo puedo escuchar al Espíritu Santo? Entra un sinnúmero de dudas, entra un sinnúmero de preocupaciones, entra un sinnúmero de guerras internas. Amén. ¿Cuántos ahora mismo cuando yo lo digo, hay una guerra interna en ti? ¿Cómo yo le hago? ¿Cómo yo puedo escuchar al Espíritu Santo? Entonces, te traigo al principio. ¿Tendrás hambre de Dios? Cuando te convertiste a Dios, ¿te convertiste de corazón? ¿Fue una conversión simplemente mecánica? ¿O será que verdaderamente quieres lo de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Cuánto verdaderamente deseas lo de Dios? Cuando tomaste la decisión por Cristo, ¿cómo la tomaste? Recapacita, vuelve a ese lugar. Créemelo, voy al principio. ¿Por qué soy aquí? ¿Por qué quiero servir a Dios? ¿Por qué soy cristiano? Hemos pasado todo un año hablando de apologética personal.
Y siempre volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué quiero servirle a Dios? ¿Por qué quiero servirle a Cristo? ¿Por qué lo quiero? Y si tú no tienes la contestación a estas preguntas, te invito a que dobles tus rodillas y le digas al Señor, aquí estoy. Verdaderamente te necesito hoy. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay muchos que tienen una conversión académica, estrictamente por conocimiento, pero su corazón nunca estuvo envuelto. Y te invito a que dejes que el Espíritu Santo entre en ti, te llene, te cambie y te cualifiques para que puedas escuchar su voz. Aún tú no siendo cualificado, es el Espíritu Santo el que puso convicción en ti de pecado. Escucha esto. La Biblia dice que a quien Dios habla, le quiere hablar a quien Él quiere. Le habló a reyes pecaminosos, hombres apartados completamente de impíos. Y Dios le habló y le dijo lo que quería que ellos hicieran. La voz de Dios no se va a detener porque tú no te sientas bien. La voz de Dios no se va a eliminar porque tú no te sientas muy cristiano o porque tú no hayas hecho una convicción. Pero el deseo de Dios en ti, si verdaderamente lo amas, va a desatar la verdad de Dios en ti. Va a desatar cosas en ti. Entonces, cuando hay deseo genuino, cuando hay un deseo verdadero, se va a desatar la voz de Dios. Pero eso no significa que nosotros prohibimos la voz de Dios simplemente porque yo no he tomado decisiones. Él es más que poderoso, más que suficiente. Amén. ¿Será por qué sería necesario entonces escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es necesario? La segunda pregunta. Primero, ¿quién le puede escuchar? Y la segunda, ¿por qué es necesario? ¿Será importante escuchar la voz de Dios? Escucha eso. Los discípulos andaron con Jesucristo. Primero fueron llamados. Y cuando fueron llamados, estaban pescando. Y cuando salieron de pescar, accedieron al llamado. Simplemente hubo algo en ellos. En este hombre, cuando me llama su voz, yo acepto el llamado. Y caminaron con Cristo por 3 años. 3 años caminaron con Él. ¿Ok? Nos hablaba Antonio el otro día de que cuando entraban en la barca y comenzó la tormenta, ahí se descubre que después de haber visto la multiplicación de panes y peces, después de haber visto resucitación de muertos, después de haber visto milagros, los ciegos sanaron, los cojos andaron, después de haber visto a Jesucristo predicar el sermón del monte, después de haber escuchado, caminado con Él, se van a la barca y cuando lo vieron caminar sobre la barca, se aterrorizaron, tuvieron temor. Lo que tiene mucha gente cuando se le habla del Espíritu Santo. Pero cuando Él subió a la barca después que Pedro se hundió y Él lo salvó de caminar sobre las aguas y le dijo a la tormenta, cálmate, y la tormenta se calmó. Entonces ellos dijeron, un momento, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Se postraron y lo adoraron. Resucitación de muertos, multiplicación de panes, cojos andar, ciegos ver, predicaciones a galor, de todo tipo de predicaciones, ver la vida de Jesucristo, escuchar su voz, ser llamado por Él. No los llevó a la convicción hasta que no vieron a Él hablarle a unas circunstancias que ellos entendían. Ellos sabían lo que era una tormenta en ese mar. Ellos sabían que estaban a punto de muerte. Y cuando escucharon su voz decir, cálmate, tormenta, entonces tuvieron una convicción personal. Es cuando Dios se presenta en tu problema, es cuando se presenta en tu vida, es cuando se presenta en tu circunstancia, que Él hace un cambio allí, que Él verdaderamente le dice a tu tormenta, cálmate, que tú dices verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Y son muchos los que no han vivido suficiente tormenta espiritual, los que su vida estrictamente, académicamente caminan en Jesucristo. Caminan en religiosidad. Creen caminar, pero simplemente son arrastrados por la corriente de los demás. El Señor nos invita en estos 3 años que vienen a sacarnos de la barca y caminar sobre las aguas. Yo veo gente que va a caminar sobre las aguas, pero tienen que salir de la barca. Y cuando vuelvas a la barca, Dios va a calmar la tormenta. Veo al Espíritu Santo haciendo impactos en personas que nunca lo habían logrado y este año lo vas a lograr.
Este año vas a lograr un cambio en tu vida. El deseo completo de Dios se va a renacer en ti. Veo personas que Dios los va a completamente borrón y cuenta nueva. O sea, personas que no es continuar lo que llevas con Cristo, es romperlo todo y empezar de nuevo. ¿Verdad? Veo al Señor como que quebrantándote completamente, como si hubieses entrado de la calle y nunca hubieses escuchado su nombre. Veo a Jesucristo revelándose en ti, rompiendo tu vida, rompiendo el vaso y haciéndolo de nuevo, como el alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Veo gente que llevan años en la iglesia, tiempo en la iglesia, y Dios tiene que romper el vaso y hacerlo nuevo. Pero dice el Señor, de seguro los transformaré. De seguro enviaré mi Espíritu Santo y los transformaré. Es necesario escuchar su voz. Viene meramente para convicción de pecado y la certeza de que Jesucristo es la justicia de Dios. Segundo, y eso está en Juan 16, para tener testimonio personal de que somos de Dios, para poder permanecer en la verdad. Nadie va a poder permanecer en la verdad por su propia fuerza, por su propia mente, por su inteligencia. No somos suficientemente inteligentes para eso. Eso está en Juan 16, 13. Para poder adorar a Dios correctamente. Escucha, aquellos que piensan que sabemos adorar a Dios, de acuerdo a Juan 4, 23, solamente en el Espíritu podemos adorar. Porque Él glorificará al Padre. Cuando Él venga, Él glorificará al Padre. Es Él cuando viene a nosotros. El Espíritu Santo es quien glorifica. Para poder adorar correctamente. Para poder ser testigo. Aquellos que nos gusta predicar, que salen a la calle, predican el Evangelio. Aquellos que les gusta evangelizar. No eres tú, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habla. Es el Espíritu Santo quien obra. Para poder vencer el pecado, aquellos que todavía están tratando de cambiar su vida, aquellos que todavía están tratando de verdaderamente tener una victoria sobre el pecado que ha habido en ti. De acuerdo a Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 25, la Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra la carne, sino contra huestes espirituales, ¿ok? Y que Dios nos ha dado una armadura para poder vencer al enemigo. De acuerdo a Efesios capítulo 6, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir una vida que agrade a Dios. Para poder vivir eso, Romanos 16, 19 que hablaba yo, que le agrade a Dios. Tú no lo puedes hacer solo. Tú no tienes la fuerza. You don't have what it takes. You need the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. La próxima pregunta entonces, ¿cuáles son las condiciones que me ayudan? ¿Cómo yo puedo llegar a ese punto? ¿Cuáles son las condiciones que existirían en mi vida para que me ayude a que yo pueda escuchar la voz? ¿Será que Dios me quiere hablar como yo puedo hablar? ¿Qué condición tiene que existir? Y primero tenemos que entender las cualidades de lo que estamos hablando. Para tener las condiciones que nos ayudan a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, hay 3 puntos importantes. El primero, y voy rápido, entender que el Espíritu Santo es la misma persona de Dios. Yo creo que la falta de reverencia es lo que cierra la voz de Dios. Yo no creo que nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque somos irreverentes al Espíritu Santo. No le damos reverencia porque vemos al Espíritu Santo como, por ejemplo, hay muchos predicadores que les gusta hablar mucho del poder del Espíritu Santo. Y hablan del poder y el poder y el poder y lo tiran y lo jalan y lo manipulan y soplan y hacen un montón de cosas, ¿verdad? Como si fuera algo que tú puedes utilizar al Espíritu Santo como una herramienta y yo puedo dar latigazos con el Espíritu Santo o puedo soplar para sanar, como puedo tirar a alguien, como puedo empujarte que caigas. Yo puedo utilizar al Espíritu Santo y su poder que opera a través de mí, hacer un montón de cosas. Y yo creo que la iglesia se ha mal acostumbrado a ver la manipulación de gente en manifestaciones que no son el Espíritu Santo. Y cuando hablas del Espíritu Santo hacia tu vida personal, pierdes la reverencia de quien Él es. El Espíritu Santo es uno en Dios, es Dios mismo. Y muchas veces le hemos perdido el respeto al Espíritu Santo y por consiguiente se cierra su voz, se contrista su corazón.
No es hasta que verdaderamente lo vemos como si fuese, como que es la misma persona de Dios. Cuando yo digo, yo quiero al Espíritu Santo, yo estoy diciendo, yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero al Altísimo, a lo más grande, a lo máximo, a lo más santo, a lo más puro. Yo lo deseo para mí. Creo que esa desconectividad de entender verdaderamente a esta personalidad de Dios, a esta manifestación de Dios a través del Espíritu, no de lo físico, sino de su Espíritu, no desata la voz en nosotros. ¿Queremos escuchar a Dios? ¿Cuáles son las condiciones? Entender que el Espíritu Santo es la misma persona de Dios. Segundo, quiero desear escuchar su voz. Hay gente que le aterroriza que Dios le hable. Hubo un evento en la Biblia, el momento en que Moisés venía del monte y venía de la misma presencia de Dios y todavía su rostro brillaba cuando él bajaba la montaña. Y viene y le dice al pueblo, vengan conmigo, el Señor dice que los quiere conocer personalmente. ¿Ok? Y el pueblo se aterrorizó. Cuando vio que aún el rostro de Moisés brillaba, le dice, sube tú y habla con él, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí en el valle, yo a la montaña. Se aterrorizaron de escuchar la voz de Dios. Se aterrorizaron de ir al mismo lugar al cual Moisés. Y Moisés subió y Moisés bajó. Yo creo que yo lo pude haber hecho también. ¿Verdad? Esa sería una muy buena mentalidad. Ok, me va a brillar el rostro un poquito, pero a lo mejor me veo mejor. Ok. Pero no, cuando vieron lo que sucedía, cuando escuchaban los truenos, la circunstancia le aterrorizó. El pueblo no quiso subir a escuchar la voz de Dios. Creo que existe una iglesia así. Creo que existe gente en la iglesia que le brilla el rostro y hay gente que se aterrorizan de que le brillara su rostro. Hay gente que tiene terror de que Dios le hable. Tienes que desear que Él te hable. Si tú no deseas que Dios te hable, estás tú mismo cortándole. Yo quiero a Dios, pero que no me hable. ¿Ok? Hay gente que ama a Dios como a su suegra. Yo la quiero, pero que no me hable. ¿Ok? ¿Tú quieres a tu suegra? ¿Cómo no la voy a querer? Con esa tremenda hija de Dios que parió esa mujer. Y mira la esposa que tengo. No, ¿cómo no voy a querer a mi suegra? Ahora, que no me hable. Así tratamos a Dios. Así tratamos. Yo lo quiero, pero no lo quiero. Yo lo quiero, pero que no me cambie. Yo lo quiero, pero que me deje como soy. Yo lo quiero, pero que no me despeine. Okay, ya yo me hice el pelo como yo lo quería. Ya yo me vestí como yo quería. Yo lo quiero, pero que no me cambie nada. Que no me despeine, que no me quite esto, que no me quite aquello. La iglesia pasó tantos años quitándole cosas a la gente que ahora cuando pensamos en Dios, pensamos en alguien que viene a quitarte, a remover, a quitar. Y Dios viene a poner cosas en ti. Dios viene a darte algo que tú no tienes. Tú no tienes gozo, Él te da gozo. Tú no tienes salud, Él da salud. Tú no tienes paz, Él da paz. Hermano, yo he visto a gente verse más joven cuando vienen a Cristo. Se le van hasta las arrugas. Mira, el pastor Mesa, ¿cómo está? ¿No lo ve? Jovencito todavía. Pero hay gente que el gozo llega a su vida. Dios no viene a quitarte. Él no viene a robarte. Él no quiere quitar tu personalidad. No que yo soy una persona jocosa. No que yo soy introvertido. Que yo soy así. Y si me convierto, Dios me va a querer que yo esté en la calle hablando con la gente y haciendo esas cosas que hace esa gente loca. No, ese no es Dios. El Espíritu Santo no te transforma al gusto de Dios para dañarte. Te transforma al gusto de Dios para perfeccionarte. Eso es lo que Él quiere contigo. Eso es lo que Él puso en ti. Él te creó, Él sabe quién eres. Él puso la personalidad que tú tienes. Él la sabe, Él la conoce. Él sabe cómo hacerla feliz. Creo que hemos perdido tanta reverencia al Espíritu Santo que nos hemos privado de la obra del Espíritu Santo.
Y la iglesia ha tomado preeminencia en el cambio de las personas. Y la iglesia ha tomado la decisión de cómo transformar al cristiano, cómo no conformarse al mundo. Yo decido cómo tú te conformas a la iglesia para que entonces no te conformes al mundo. Pero yo creo en un Espíritu Santo que no me saca del mundo, sino que me hace luz en medio de tinieblas, que me hace nuevo en medio de lo viejo, que me ayuda a vivir en un mundo que aunque sea pecaminoso, que aunque sea sucio, yo camino en libertad, yo camino en pureza. Él no me quitó mi personalidad, por más difícil que sea mi personalidad, Él no me la quitó. Pero Dios transformó mi vida. No soy el mismo hombre, no soy el mismo hijo, no soy el mismo esposo, no he sido el mismo padre. Y aunque he cometido miles de errores, Él sigue trabajando en mí. De acuerdo a Efesios, Él opera en mí todos los días. De acuerdo a Romanos, yo cambio mi mente a la mente de Dios todos los días. Y Él sigue añadiendo, Él no sigue quitando y llevándome a perfección para que algún día, el día de gloria, yo llegue a la estatura de Cristo, al nivel donde está Él. Yo me sigo humillando, yo me sigo quebrantando, Él sigue transformándome hasta el punto que cuando Él venga, Él culminará la obra que un día comenzó. El Espíritu Santo es quien la hizo, el mismo Dios, su misma esencia está en mí. Wow. Entonces yo tengo que estar dispuesto a recibir esa voz. Y creo que en esta pregunta, ¿cuáles son las condiciones que nos ayudan a desatar la voz de Dios? La condición más importante es que miremos al Espíritu Santo por quien Él es. Él es la persona de Dios. Y se merece toda exaltación. Y se merece toda reverencia. Y no se merece que hablemos de su poder como si fuese algo que yo me saco del bolsillo y lo utilizo contra los hermanos cuando yo quiera. Sino que se merece que Él obre como Él quiere y que yo me humille todos los días delante de su presencia. Y yo me atrevo a decir, no soy digno de que estés conmigo. No soy digno ni siquiera de escuchar tu voz. Gracias por hablarme, Dios. Gracias por hablarme, gracias por decirme lo que quieres para mí. Gracias por utilizar a esa hermana para hablarme. Gracias por hacer esto, gracias por hacer aquello. Y comienza un corazón de gratitud a desatar una relación con esa persona. Hay gente que ha desarrollado una relación con el nombre de Jesucristo. Escuche bien, esto es importante. Y utilizamos el nombre de Jesucristo en vano. ¿Y sabe por qué no hemos sabido entender el poder de ese nombre? Porque el Espíritu Santo no es un Dios en nuestra vida. No tiene la reverencia que merece en nuestras vidas. Es cuando el Espíritu Santo es visto en tu vida como quien Él es. La misma presencia de Dios, el mismo Dios en ti. Entonces, el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo se hace viva en mí. Y ese nombre, ahora sí entiendo que es sobre todo nombre. Ahora sí puedo mencionar el nombre de Cristo con reverencia, con respeto, con arrepentimiento, con agradecimiento. Cuando digo Jesús, cuando hablo su nombre, cuando lo veo operar en la vida de mis hermanos, cuando hablo de Él. Cuando voy en oración, cuando doblo mis rodillas, cuando me voy en el silencio de mi lugar de adoración, a hablar con Él. Me quebranta su presencia porque es que tener la capacidad de tener a Dios en ti debe de causar una rotura en tu vida de reverencia, que tú te sientas que Él es digno de toda tu ser. ¿Quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para señalar? Cuando su misma presencia vive en mí.
Es cuando voy en oración que me doy cuenta, wow, Señor, hice tal cosa, tomé tal decisión, pero no conté contigo. Es como que quiero que tu presencia esté en mí, pero a la misma vez quiero hacer lo que yo quiero y no te cuento lo que hago. No, sabiendo que estás en mí, es como te ignoro tu presencia. Cuando veamos al Espíritu Santo por quien Él verdaderamente es, jamás caminarás tu vida solo. Verás que Él merece que seas reconocido en todos tus pasos, en toda tu vida. Es entonces que antes de tomar decisiones, hablas con Él. Es entonces que antes de moverte, hablas con Él. Ese es el Espíritu Santo. Podemos hablar tantas cosas del Espíritu Santo y cómo opera en la iglesia. Pero sería aterrorizante, hermano, que te lleve a un tema de los dones del Espíritu y de todas las cosas que habla la iglesia y cómo Pablo tuvo que confrontar a la iglesia por su mal uso de la persona, su mala relación con la persona del Espíritu Santo. Sin que tú entiendas verdaderamente con quién estás pidiendo una relación. Sin que tú entiendas verdaderamente a quién estás pidiendo que hable en tu vida. Restarían varias preguntas. Voy a resumir rapidito. La primera pregunta, ¿quién puede escuchar la voz del Espíritu Santo? La contestación es, yo puedo. Segunda, ¿por qué es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque sin la voz del Espíritu, sin la dirección del Espíritu Santo, nada podemos hacer que agrade a Dios. Nada. Ni lo puedo adorar correctamente, nada se va a lograr. Tercero, ¿cuáles son las condiciones que desatan esa voz en mí? Y la primera condición y la más importante es reconocer la persona del Espíritu Santo por quien Él es. Él es la misma esencia de Dios. Y tener reverencia a quien tenemos en nosotros. Ser reverente al Espíritu Santo. Eso nos llevaría a la próxima pregunta. ¿De qué manera me habla el Espíritu Santo? Entonces, si me va a hablar, ¿cómo me habla? ¿Ok? ¿Cómo será que el Espíritu Santo me va a hablar? Y esa pregunta no la quiero contestar hoy. Esa es la pregunta que al contestarla nos va a llevar a lo que tú ya estás acostumbrado a ver en la iglesia. Yo creo que hoy Dios ha hablado suficiente. Yo creo que ya Dios ha traído, el Espíritu Santo ha hablado ya lo suficiente para traer convicción a nosotros.